clasificación de mutaciones de acuerdo a la alteración en genes y sobre todo en una secuencia única, en un cambio de una base que lo definimos como un polimorfismo o un vamos a revisar las cromosómicas. Ahorita que me estaba dando cuenta, este esquema está mal diseñado. Porque no, representa ser que hay afección en el material de los cromosomas, pero la clasificación es génicas, genómicas. ¿Ok? Y de aquí salen estructurales y numéricas. Y estas se les llaman cromosómicas. Están invertidas para que hagamos esta corrección. ¿Sí me expliqué? Sí. Okay. Bien, en el caso de las cromosómicas, en términos estructurales, particularmente vamos a identificar que en este tipo de mutaciones hay una alteración en la información de estos genes o en la organización de ese material genético en el mismo cromosoma. ¿Okay? Esa organización puede ser afectada, o esa información puede ser afectada a partir de varios tipos de mutaciones estructurales que ocurren en el mismo cromosoma, y tenemos deleciones, duplicaciones, inversiones, translocaciones, y hay otro también que se llama transposición. Incluso hay unos virus que originan transposiciones. En el caso de las deleciones, podemos observar, como ustedes revisaron previamente el material, les di un tiempecito para que la tarea después me la entregaran, pero así el material tuvieran con tiempo. La deleción particularmente podemos ver que consiste en un cromosoma pierde un segmento. Este ocurre en el propio cromosoma, entonces el resultado de una deleción puede originar el cambio, más bien origina el cambio de la morfología de un cromosoma. Vamos a ver más adelantito los tipos de cromosomas y cómo estos se fueron organizando con base a su morfología, pero no solamente a la morfología, sino también al tamaño. Entonces, en esta parte podemos ver que, si ustedes observan el ejemplo, solamente lo hice a simulación para que ustedes puedan visualizar poniendo letritas que cada letra representa un gen. ¿Ahí qué gen se perdió o qué genes se perdieron? H. Ok, se perdió H, ¿no? Entonces, de tener un cromosoma con estas características de ser submetacéntrico, pasó a ser un cromosoma metacéntrico, que son los nombres que reciben, y vamos a ver. Entonces, cambió en morfología, perdió material, ¿sí? La pregunta es si material se pierde o se va a otro lugar. Puede dar las probabilidades de que se llegue a acomodar en otro cromosoma, y entonces a esto se le llaman inserciones. Entonces ahí nos faltaría una, que sería inserción también, ¿sí? Y la transposición. En el segundo caso podemos ver que cuando se trata de una mutación estructural de tipo de duplicación, la duplicación es bien interesante porque puede darse una fracción repetida de un cromosoma, o sea, de una secuencia de genes que tiene un cromosoma, que se añada a otro cromosoma, o bien puede ocurrir en el propio cromosoma, esa inserción de ese fragmento de genes, ¿sí? Por ejemplo, ahí observamos nosotros qué es lo que ocurrió de acuerdo a los genes que tiene. Yo no logro ver muy bien porque no traigo. Pues se agregó a través de Se olvidaron los últimos. Se agregó DEF, ¿no? Y entonces, de ser un metacéntrico, ahora se fue a un submetacéntrico, ¿sí? Entonces cambió morfología y obviamente pues ganó información genética. En el caso de las inversiones, consiste en un cambio de sentido de estos fragmentos de un cromosoma
Y al cambiar el sentido, pues es un sentido que puede ser de 180 grados, de tal manera que aquí el orden sí impacta en los genes, ¿no? Viendo el ejemplo, cuando se hizo una inversión, estamos cambiando el orden de qué genes. Exacto, ¿ok? O sea, no se perdió información, sí, se cambió el orden de esos genes, ¿ok? Si yo observo en un cariotipo, te voy a explicar realmente lo del cariotipo, no me va a servir del todo que yo pudiera detectar si hay una inversión. ¿Por qué? Porque la morfología del cromosoma la voy a ver igualita, no le voy a ver ningún cambio, ¿no? Entonces, estos probablemente sí, porque al compararlos con el otro par, pues vamos a ver la diferencia, ¿no? Pero en esta va a ser imposible, ¿no? Entonces hay otros métodos de diagnóstico para ver estos cambios de inversión. En la clasificación lo tienen en dos, la pericéntrica y la paracéntrica. Ustedes se dieron cuenta que simplemente es el hecho, bueno, no simplemente porque sí hay una trascendencia grande. Las pericéntricas son aquellas que contemplan este reordenamiento de genes o cambio considerando lo que es el centrómero. Recordando que el centrómero es esa constricción primaria que une a las cromátidas hermanas de un cromosoma. Entonces, si lo contempla, ya se llama pericéntrica esa inversión. Si no lo contempla el centrómero, si le ocurren en los extremos, entonces se llama paracéntrica, ¿sí? En el caso de una translocación, es bien interesante también este tipo de alteraciones estructurales, porque un cromosoma lo que va a hacer es que puede intercambiar material genético, ¿sí?, con otro cromosoma, o puede ser entre el mismo cromosoma. ¿Cuándo se llamaba una translocación de tipo recíproca? Cuando es en un cromosoma homólogo. Exacto. La respuesta está entre si se da entre homólogos o no se da entre homólogos. ¿Cuándo va a ser recíproca? Ajá. Y cuando son homólogos no es no recíproco, ¿ok? Sin embargo, hay un concepto que a veces nos llega a confundir, porque cuando se dan entre lo que se le llama la translocación no homóloga, o sea, entre cromosomas diferentes, por ejemplo, aquí el 4 y el 20, entonces están intercambiando material genético. O es no recíproca. Sin embargo, si yo a este le da 3 y este no le da nada, no es recíproca en su cantidad de que están compartiendo. Pero si esta le da y este le da, es recíproca en su material que le está dando. O sea, hay ganancia y ganancia. Entonces también pueden encontrar esto en la literatura, que hablen de reciprocidad, pero en el intercambio de material genético. Pero el proceso es no recíproco o translocación. ¿Sí me explico o lo repito para mí? O sea, pueden ser diferentes, pero al compartirse los mismos material genético, bueno, la misma cantidad de material genético sería recíproca. No necesariamente tiene que ser la misma, sino que ambos se compartan. Exactamente, o sea, tú me das, yo te doy, somos recíprocos. ¿Vale? Pero es una translocación de qué tipo? No homóloga, y ¿cómo le dijimos cuando no son homólogas? No recíprocas. O sea, sí me explico porque pareciera que nos estamos contradiciendo, pero cuando hablamos de reciprocidad estamos diciendo que es por la forma en que están compartiendo material. Tú me das, yo te doy, pero no deja de ser una translocación de tipo exactamente, ¿ok? Entonces, eso es para que no haya confusión dentro de la literatura, porque a veces piensan que es por el tipo de material, pero no. La clasificación surgió a partir de que si son homólogos o no homólogos. O sea, este material no homóloga, homóloga.
tenemos translocación recíproca, translocación no recíproca. ¿Ok? Eso sabemos que van a compartir entre cromosomas. ¿Cuándo va a ser recíproca? Cuando sean entre cromosomas iguales, o sea, su homólogo. ¿Cuándo no va a ser recíproca? Cromosomas no iguales o no homólogos, ¿no? Eso ya lo tenemos muy claro, ¿verdad? Cuando se comparten esta información entre cromosomas homólogos, puede que uno le dé y el otro no le dé nada. Y entonces ahí se llama que hay compartición de información de tipo no recíproca, que él no me está dando. Pero en este caso, si los cromosomas se compartieran entre ellos, yo te doy, tú me das, entonces ¿qué significaría? Que es recíproca, pero por el material que está compartiendo, no por la clasificación. ¿Sí? Entonces a veces en la literatura se refiere eso, por eso, porque entramos en confusión. Pero si les causa confusión, mejor nos quedamos en recíprocas y no recíprocas. ¿Vale? Porque va a haber algunos ejercicios que pudieran tener esta condicionante, ¿no? De que se dieran. Por ejemplo, en esta imagen, ¿qué ven? Son cromosomas no homólogos. Es una translocación No recíproca. no recíproca. En material genético, Que se están compartiendo Mutuamente. mutuamente. Entonces están compartiendo material recíprocamente. ¿Sí? Está confuso, pero sí se entiende. Y luego para colmo viene un término que es transposición. La transposición, bueno, es más sencilla. Se da entre el mismo cromosoma. Estos genes pueden pasar para acá y estos para acá. Es un cambio de genes en el mismo cromosoma. Y no lo tienen que hacer contrarios. Pero ¿por qué aquí está como con distinto cromosoma? ¿Con distinto cromosoma? Por ejemplo, en el de arriba. No, dice que es en un mismo cromosoma, ¿no? No, la transposición. No le tomes en cuenta esto. Si te confundes. Hice un ejemplo porque no hay ejemplo aquí. Ok, donde ya. la transposición se refiere al cambio del orden en el mismo cromosoma. Pero no está el ejemplo. Este es el resultado de una translocación entre cromosoma 4 y cromosoma 20. ¿Qué pasó? El cromosoma 4 que le dio al cromosoma 20. ¿Qué le dio el otro? Es recíproca en información, pero es una translocación no recíproca. Clasificación, carácter de los cromosomas. No, la transposición debe ser como la de arriba, inversión. puede ser el orden que sea, pero en la inversión sí tiene un orden, es un cambio, pero no. Exactamente. ¿Y cuál es la diferencia entre la transposición y la inversión? No, porque en el caso de la inserción, ojo, qué bueno que lo comentaste. En el caso de la inserción, sí. No, es que inserción e inversión me dijiste. No, inversión y transposición. Inversión y transposición. ¿Transposición o translocación? La inversión cambia el orden de los genes. Es decir, si tienes A, B, C, ahora del otro lado se pone C, B, A.
mantiene el orden. Pero Solo yo solo cambia de lugar. Ajá. ¿Vale? Entonces, ¿quién va a tener más trascendencia? Pues una inversión. Entonces, eso es lo que hacen algunos virus para hacer cierta transposición, para generar sus proteínas virales. E incluso los que tienen mayor transposición son, por ejemplo, el SARS-CoV-2. Por eso están surgiendo todas estas variabilidades de cepas nuevas. Ahorita el mpox tiene una variabilidad porque el de cepa de tipo 2 es el que se está teniendo de mucho cuidado porque antes no se presentaba a diferencia del agua que no es principal. Entonces, es debido a las características de transposición que pueden tener sus genes y eso da una viralidad mucho más, o una patología más fuerte. ¿Dudas de lo que acabamos de comentar? Aquí. Entonces, la primera que son genes diferentes, entonces serían no homólogos, pero el cambio de material es el mismo, así serían homólogos no expuestos. Exacto. No, Si lo quieren ver de otra manera para que no genere ruido, la translocación se clasifica en recíprocos y no recíprocos de acuerdo a que se da en cromosomas homólogos o no homólogos. Hay otra clasificación, la clasificación por material genético que se comparten entre cromosomas, recíproco y no recíproco. Nos pueden aplicar primero esta y después la otra clasificación para que no se confundan. Lo comenté porque hay literatura que lo toma como si fuera lo mismo. Dicen que la translocación recíproca es porque se comparten material igual y eso es mentira, ¿sale? Entonces, para diferir de lo que sí es correcto. ¿Otra duda? La inversión no la vas a hacer porque vamos a ver los que Sí. y la transposición es El cambio de lugar. Cambio de lugar, pero tampoco cambia el orden. Es el mismo orden, pero no cambia de lugar. Exactamente, de lugar, sí. ¿Hay un caso, sí? ¿Alguien más? Porque ya no va a haber aclaración más adelante. Hay un caso bien interesante, es más, se los voy a poner porque es un caso de Estados Unidos. No tendrán un pedacito de rollo. Hay un síndrome de Down que no es el tradicional que conocen ustedes, que es la trisomía 21, sino hay uno que se da entre translocaciones entre el cromosoma 14 y 21. Y en este ronda entre un 5% que se presenta y el otro es más frecuente, el 95%, que es por una trisomía. Sin embargo, para diagnosticarla es un poco compleja cuando analizamos el eucariotipo también, porque esta translocación es una translocación de tipo, ojo, no recíproco. No recíproco. No homólogos, porque es 14-21. Ah, mira, desde ahí ya te das cuenta. Es más, pues, tienen los ejercicios donde les digo tales oraciones y ustedes dicen tienen que analizarlas. ¿Es correcto o está incongruente? ¿No? Porque desde aquí ya sabemos que son cromosomas diferentes y están compartiendo entre ellos, pero uno le dio un pedacito, perdón, le dio un pedacito a este, y entonces ya de ahí estamos viendo que no es recíproco en compartición de material genético, ¿sí? ¿Sí? Entonces es no homólogo, no recíproco. Lo vamos a ver, si me acuerdo. Es
Ok. Tenemos a la otra clasificación de las genómicas, donde hay alteraciones estructurales a nivel numérico de los cromosomas y las subclasifican de acuerdo a si es una alteración completa del genoma o bien solamente en unos pares de cromosomas. Entonces, entendiendo que las cromosómicas numéricas afectan el número de cromosomas de la dotación de especie debido a errores en la división celular. Particularmente, pues puede ocurrir una alteración de división celular en la meiosis 1 o en la meiosis 2. Y estos errores prioritariamente ocurren en la fase donde se está haciendo la separación de material, pero inicia desde la fase de la profase, donde ocurre lo que es el entrecruzamiento o el crossing over. Cuando los cromosomas comparten información genética, se unen por ciertos puntos entre bracitos entre ellos, ¿no? Entre ciertas regiones. Ustedes, no por si el video tenía, pero compartían cómo se unían los genes, ¿no? Representando por letras. Y al final ellos se van a unir por regiones comunes, ¿no? Como quedaran. Pero eso es lo que va a dejar una disparidad entre genes, ¿sí? Entonces, hay una sinfín de combinaciones. Más adelante vamos a ver qué resultado tiene estas alteraciones, particularmente las estructurales y las numéricas en repercusiones de características clínicas. Entonces, cuando las clasifican en euploidías y aneuploidías, y las euploidías son variación en el número de juegos cromosómicos y hay una dotación de más o de menos. Y las aneuploidías pueden ser cromosomas de más o de menos, pero solamente en uno de los pares de cromosomas, ¿sí? Ahora, si ustedes observan aquí en esta imagen no representa a una dotación cromosómica de un organismo humano, es de una especie en particular, ¿no? Normalmente tiene 8 cromosomas, entonces observamos lo que es una imagen que es un cariotipo. El cariotipo simplemente es un conjunto, ¿sí? O una dotación de material genético que posee un individuo o una especie. El cariotipo se puede hacer a cualquiera, ¿no? Lo que nos permite observar un desorden de estos cromosomas, de tal manera que el cariotipo representa ser una técnica molecular que sin duda analiza la forma, el tamaño, ¿sí? De los cromosomas y el número, y lo tiene que hacer en algo que se llama ideograma. Entonces, así como los tenemos desorganizados, se organizan en un sistema que se llama, bueno, es un software y ya los organiza por pares. Entonces se construye lo que es un ideograma. Y obviamente se centra la organización con base a los criterios establecidos. Denver y París fueron pues parte de la sociedad de los cuales establecieron los criterios para la organización de este material genético, cómo iba a aparecer, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es un cariotipo y los respectivos ideogramas. Este es de un organismo que no tiene ninguna afección, aparentemente, porque puedo ver que está completo, pero no sabemos si hay un cambio de una mutación. ¿Qué no podemos ver en un cariotipo? Inversiones, ¿qué más? Transposiciones, sí. Transposiciones, sí, perdón. Ajá. Pero pregunté, ¿qué no? Inversiones no se pueden ver. ¿Qué más no se podría ver? De lesiones. Va a depender de qué tan amplio es el fragmento de lesionado para ver si se ve o no. ¿Ok? Translocaciones. ¿Translocaciones no se van a ver? No, sí. Sí se ve. ¿Qué es lo que no se puede ver? ¿Elecciones? Generalmente las deleciones sí son fragmentos grandes. Transposiciones no se ven exactamente. ¿Las transposiciones se ven o no se ven?
No se ve. Porque no hay pérdida de material, solo hay cambio de ese material en el mismo cromosoma. No se está perdiendo ni se está insertando. ¿Sí? Ok. Entonces, en el caso de las mutaciones que vimos génicas, que eran SNI, cambios de bases, ¿las vamos a ver? Tampoco. Y el cariotipo no nos va a servir en este sentido. ¿Ok? Entonces, esto sí nos va a permitir ver aneuploidías o euploidías, o sea, cambio en la dotación de material genético completo o en algunos cromosomas. En este ejemplo, ustedes pueden observar que el organismo tenía 8 cromosomas y ahora tiene 2. Cuando se organiza el material genético en un ideograma, podemos ver este comportamiento. Y entonces estamos viendo que hay una ganancia de material genético de un cromosoma en cada uno de los pares, ¿sí? Y entonces vemos lo que se define como triploidía. Las euploidías entonces tienen como característica que haya afección de todo el material genético, de todos los juegos, ya sea que se gane o se pierda. Es bien fácil de identificar entonces, ¿sí? Y en el caso de una aneuploidía, lo que podemos ver es que tenemos un cariotipo normal, ¿sí? Que se definiría como diploide, nosotros somos diploides. Si, por ejemplo, hay afección en un solo par de cromosomas, o pares de cromosomas, pero no en todo, entonces cae dentro de las aneuploidías porque solamente estamos viendo la afección de uno de los pares de cromosomas u otros. Aquí podemos observar que hay una ganancia de ¿cuántos cromosomas? Dos cromosomas en el cromosoma 3. ¿Ok? Entonces se les llama monosomías o trisomías o tetrasomías. En este caso es una tetrasomía. Algo interesante que, bueno, la verdad yo no lo he visto, no puedo decir que lo he visto, es el caso de una nolisomía. La nolisomía es ausencia total de ese par. ¿Sí? Entonces hay ausencia del par del cromosoma 3. Pero si solamente nos falta un cromosoma de un par, la ausencia es una monosomía. ¿Y cuando se va a llamar una trisomía? Pues la tradicional del síndrome de Down, pero no es el único, porque en este caso se da una trisomía en el cromosoma 3 y bueno, hay otros tipos de trisomías, ¿sí? Hay una trisomía del cromosoma sexual que es definida como el diploide. ¿Okay? Y en el caso que nos decía de los niños con Down, con afectación en el cromosoma 14-21, ¿tienen alguna afectación física normal de la trisomía 21? Sí. Y casi no tienen las características del síndrome de Down físicamente. O sea, nada más daño neuronal cognitivo, pero físicamente. Exactamente, pero no es tan trascendental como el típico síndrome de Down. Van a ver que sus características pareciera que es una persona casi normal o no es tan marcada. La tendría. Es cierto. Ay, ya hasta se me olvidó. Y por ejemplo, tampoco he visto yo eso, la verdad existe, pero no lo he visto. Son que hay alteraciones de 2 o 3 pares de cromosomas. Por ejemplo, aquí hay un cromosoma de más en el cromosoma 3 y otro en el cromosoma 4, entonces se llama doble trisómico. Si hubiera en otro, triple trisómico, ¿no? Pero realmente yo no lo he visto, ¿no? Entonces, sí vemos la diferencia, ¿verdad?, entre uno u otro. Ahora, si yo veo este cariotipo, yo tengo que indicar el número total de cromosomas. 8 cromosomas, 12 cromosomas, 18 cromosomas. ¿Sí, verdad? 16. 16, va. Entonces, en el caso de los cariotipo humanos, dependiendo de la ausencia, pues vamos a hacer el proceso. Antes de entrar a esta parte, bueno, una duda con la clasificación. Ahorita lo voy a corroborar si entendieron, porque vienen ejercicios para Yo sí tuve una duda. Sí, adelante. ¿Quién tiene duda? Es que al principio nos dijo que eran genómicas, pero
pero después apareció ahí y dice cromosómicas, bueno, en la anterior estructurales. Vamos a dejar así para que no haya dudas, ¿sale? Que la diapositiva estuvo mal. Génicas y genómicas. ¿Ok? Y de las genómicas salen las estructurales y las numéricas. Y las numéricas se le llaman también cromosómicas. Y las génicas, pues bueno, son todas las que vimos. Entonces, esta es la clasificación correcta. Por eso es que en las numéricas también viene apareciendo cromosómicas, pero derivan de las genómicas. ¿Sí? Entonces, hagan corrección a eso para que no les genere confusión. Sí, el esquemita ese que está feo. Ok. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Mira, las personas con transmisión del síndrome de Down es posible que tengan problemas para concebir y no tienen ninguna característica del síndrome de Down. No, incluso el síndrome de Down son fértiles. Bueno, ¿Quién dijo que era infértil? aquí dice el hospital de Massachusetts que es posible que tengan problemas para concebir y que no tienen ninguna característica del síndrome de Down. Hay una familia que tiene hijos sin síndrome de Down. Lo tienen Y sin Tehuacán es una zona, yo la verdad desconocía porque no conozco la ciudad como tal, tengo un problema de ciudad, pero me llamó mucho la atención que hubiera instituciones ya de apoyo para síndrome de Down y que somos muy alta en incidencia de síndrome de Down. Entonces, es muy hicimos un proyecto con madres. La escuela se llama, no, la institución se llama que recicla todo lo que es las botellas y genera pues vasitos, platitos, floreros y todo lo hacen con los sí, porque las implantan, pero no hay cuestiones de que la transposición. O sea, sí tiene que alterarse en una célula para replicarse. Sí, porque al final lo que le dice a las células es que las madres se apodera de la lo que hacen, por ejemplo, en el tratamiento del VIH es células infectadas, lo que hacen son
etiología la estudiamos con esa precisamente esa institución, porque nos llamó mucho la atención de que los padres de familia eran los que eran de mayor edad y las mujeres eran de 25 o 26 años. Cuando ustedes, pues por criterio, les dicen que una mujer cuando ya es mayor de edad, las probabilidades de desarrollar alteraciones morfológicas es mayor. Y entonces el caso de ahí esa institución no fue así. Y ningún criterio que indicara que fue por motivo tratamiento con ácido fólico, que tuvieran sus mayores probabilidades de riesgo, tampoco. Se sospechaba probablemente un compuesto químico que pudiera estar asociado al desarrollo de estos cambios estructurales, pero no hay nada confirmado. Entonces no hay una etiología evidente. Hay hipótesis. Gracias. Bien, chicos, nada más para aclarar un punto antes de entrar a la citogenética, que es la rama de la genética que estudia la morfología de los cromosomas, el tamaño, ¿sí? La función. Tenemos aquí el cromosoma, entonces estamos entendiendo que el cromosoma tiene dos bracitos, ¿verdad? Y estos bracitos están unidos por una estructura que se llama centrómero. Al centrómero también le llamamos constricción primaria. Estas cromátidas hermanas, que son parte de un mismo cromosoma, es muy importante porque cuando se hace la separación tiene que compartirse esta información genética con otras cromátides de otros cromosomas. Y tenemos una estructura que se llama cinetocoro. El cinetocoro es particularmente está constituida por una proteína contráctil que emerge el centrómero y permite de guía para los microtúbulos puedan atravesar sobre ese cinetocoro, y este es contundente, este cinetocoro, que se forme correctamente porque define hacia dónde van a tironear los cromosomas. Entonces eso es lo que puede haber una afección de que esta célula jaló 3 cromosomas y la otra célula se quedó solamente con un cromosoma, cuando cada célula debería de tener 2 cromosomas cada uno, ¿ok? Entonces hay una repartición incorrecta de material genético. Eso se llama que no se dio una disyunción del material genético de forma correcta, ¿sí? Entonces tenemos el tradicional cromosoma, que son el submetacéntrico. Podemos observar, también que dentro de la nomenclatura que vamos a aprender es brazo corto y brazo largo. ¿Quién sabe francés? Como todo esto se propuso. La P, ¿qué significa? Exactamente. O sea, como se propuso en Denver, los brazos cortos se definieron como P y se corta el idioma. Y largo. Entonces, esa es la forma en como nosotros tenemos que identificar la nomenclatura, porque vamos a ir metiendo información para saber la ubicación de los genes y cómo se va nombrando correctamente, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, si no hay un dato separado por la como que esos son como los tenores del cromosoma. Sí, es el que direcciona hacia que deben dirigirse los cromosomas hacia los polos. Y que además se ponen a nivel del plano ecuatorial. Y el cambio de morfología de las células, ¿sí? El alargamiento. Generalmente
un cariotipo. Un cariotipo, tenemos todos los cromosomas así, diferentes formas, diferentes tamaños. Es un dibujo, realmente es un dibujo esquematizado, pero en sistemas computacionales así lo traduce cuando se extrae el material genético en forma de dibujos. Y cada bandita que observamos podría representar un conjunto de genes, y tenemos bandas blancas y bandas oscuras, ¿sí? Me llamó mucho la atención que llegara una persona a preguntar un estudio. Dice, quiero un cariotipo. Dice, ¿me puede dar información del cariotipo de bandas G? Y primero, o sea, él decía que era un estudio, que se lo habían pedido así. No es un estudio, es una técnica. Entonces, ¿y para qué lo quiere? Pues es que me lo pidieron. O sea, es que un estudio de cariotipo de bandas G nos define que vamos a encontrar relaciones numéricas y estructurales. Pero el genetista o el que hace la técnica, ¿sí? Cuando nosotros nos dicen, vas por esto y vas a investigar esto, no vas a investigar todo, ¿no? Que te sale. Entonces las bandas G nos permiten identificar si hay una cuestión de deleciones, de inserciones, pero particularmente en un cromosoma porque el médico sospecha que es tal patología y quiere confirmar. Entonces es un estudio general que tiene que especificar para qué es, para que se pueda llevar a cabo, no se hace general, ¿sí? Entonces, de tal manera que podemos ver que a partir de estas cantidades de cromosomas que tenemos en un cariotipo, bueno, si nosotros las organizamos, este es un dibujo y este es parte real, lo que podemos ver es que los cariotipos los podemos hacer resoluciones de bandas. El cariotipo tradicional que se hace para detectar síndrome de Down, un síndrome de Duchenne, un síndrome de Turner, un síndrome de Edwards, un síndrome de Creutzfeldt, un síndrome de triple X, ¿sí? Se hace en una resolución de 400 pares de bases. Incluso si usted ve en un cariotipo ahí en una bibliografía o en internet, les va a decir en qué resolución está ese cariotipo. O sea, en qué resolución están viendo la fotografía de sus cromosomas. Y generalmente son de 400 pares de bases, ¿verdad? La resolución a que hace referencia al número de bandas visibles. Entonces, hay cariotipos donde nos piden que sean de mayor resolución, ¿no? Y 550 pares de bases. O hay otros más que nos piden de 700 pares de bases. Si se van dando cuenta con la imagen que observan, van viendo más banditas, ¿no? Si yo les pregunto, quiero detectar si hay una trisomía del cromosoma X, ¿tendrá caso que yo le pida un cariotipo de resolución de 700? No. Entre mayor resolución, más dinero. Carísimo. No tiene caso. Entonces, las resoluciones son como las fotografías, el grado de píxeles, ¿no? Que se puede ver una imagen. Entonces, es lo básico. Y ya aquí, por ejemplo, si yo quiero encontrar una deleción o una inserción o una transposición, ahí sí valdría la pena, porque vería yo claramente las banditas de cambio o variabilidad que hay. Mientras no